Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Palo XD y el día de hoy voy a hablar sobre Inazuma Eleven Victory Road. Hoy vamos a tocar un tema muy discutido en foros y en grupos de Facebook de Inazuma Eleven sobre qué arquetipos usar, ¿no? Hoy voy a hablar sobre el arquetipo de brecha exclusivamente y más adelante habrá una serie de videos hablando sobre los demás arquetipos. Para comenzar, para tocar este tema de brecha es muy importante ver la parte izquierda en la pantalla. Tenemos tres cosas muy importantes para definir el ataque de un tiro de un jugador. Tasa de brecha, poder de afinidad y combo de técnicas. Hoy solo voy a hablar sobre tasa de brecha o brecha en su debido efecto. Por defecto, cualquier equipo ya tiene un 10% de tasa de brecha, tenga el arquetipo o no. ¿Esto en qué se traduce? Cuando nosotros hagamos una brecha, el ataque que está a la derecha del porcentaje se le va a sumar al ataque total del jugador. Es decir, si se activa la brecha, va a ser 2607 de daño al portero. ¿Vale? Ese porcentaje es muy importante porque es el que nos va a definir también las pasivas de brecha. ¿Ok? Ya preparé un pequeño ejercicio o ejemplo para ir viendo las pasivas de brecha. Aquí está. En total hay 4 pasivas únicas por arquetipo, ¿vale? Y funcionan cada una a su manera. La tasa de brecha del equipo, esa es un por defecto, o sea, por defecto me refiero a que se va a ir agregando un porcentaje de tasa de brecha a la brecha total de una forma. No como tal, como dice aquí, 6% más 10%, 16%. No, funciona de otra forma, ¿vale? Ahorita lo vamos a explicar. Cuando se tienen los mismos goles o menos, la tasa de brecha del equipo es mayor. Este siempre va a ser mayor que este, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Pero solo se activa si estamos en empate o vamos perdiendo. Cuando pasa eso ya no se activa y se pierde esta pasiva. Este es la pasiva más rota a mi parecer. Si la tasa de brecha es 15% más, la perforación del muro del equipo es un 12%. ¿En qué se traduce? Este porcentaje se va a influir en el ataque total del jugador y de esa forma puede romper el muro con más facilidad o pierde menos ataque cuando se activa una super técnica o un muro para detener el tiro. Y por último tenemos la tensión necesaria para brecha del equipo. Por defecto, una brecha se activa cuando tienes un 80% o más de tensión. La tensión que se gana cuando tú vences en un foco o disputa. Esta tensión se ocupa para hacer un tiro o un movimiento especial. Me expliqué. Ahora, ¿cómo funciona brecha? Imaginemos que este 6% no es el 6% que se va a sumar al 10% que vimos al principio del video. Imaginémoslo que este 6% es 0.6% el que se va a sumar a ese 10%. Es decir, tenemos 10% más 0.6% es igual a 10.6%, lo que va a tener de tasa de brecha total, ¿vale? Es muy importante. Entonces, para activar este 15% se necesita alcanzar ese 15%
en la tasa de brecha que vimos al principio. Ese 10% hay que subirlo a 15% para activar a esta pasiva. Es decir, lo puedes hacer con esta o lo puedes hacer con esta. Pero recuerda, ambas, imaginémoslo como 0.9% o 0.6% en su debido caso. Entonces, un entrenador tiene 5 ranuras para activar tasa de brecha. 5 por 6 son 30%. 30, o bueno, se divide casi. Pero esto se traduce como 3.0% más el 10% por defecto del equipo. Es decir, tienes 13% en total. Entonces, con un entrenador no alcanzas el 15% para activar la pasiva de perforación del muro. Entonces, hay que utilizar a una entrenadora o a un jugador. Los jugadores, por defecto, si tienen tasa de brecha, solo alcanzan 1.2% o 1.8%, ¿vale? Por defecto. Entonces, para alcanzar el 15%, ya tenemos aquí 30%. Necesitamos 20%, ya sea en gerentes o en jugadores. Entonces hay que alcanzarlo de alguna forma, ya sea con jugadores. En su debido caso tendríamos que tener como 5, pero o el 5 10, de hecho los 10. O sea, 5 con las dos pasivas, tasa brecha arriba y abajo, o o los 10 que cada uno tenga tasa de brecha, ¿no? ¿Vale? O podemos tener dos gerentes con tasa de brecha, ¿vale? Porque los gerentes por defecto suban 2% y puedes agregarle las 5 ranuras. Ujú. En este caso tienen un 1.7% porque es amarilla, pero cuando la subas a leyenda va a subir a 2%. Entonces, 2 por 5 es 10%. 10%, al menos que tengas dos con full tasa de brecha, pues ya tienes un 20% garantizado. Eso más el 30% del entrenador, pues ya son 50% en total. Esto que se traduce en 5.0% más el 10% de tasa de brecha que viene por defecto del jugador, como lo mostré o más bien del equipo, como lo mostré al principio. Entonces, eso se traduce el 15% que se necesita para activar la perforación del muro, para romperlo. Ujú. Sin que se reduzca tanto el ataque o de plano romperlo. Ujú. Entonces, necesitas dos gerentes y un entrenador para activarlo. Ujú. Ahora, la tasa de brecha se activa por tensión. Entonces, la recomendación es de que tú juegues tensión con brecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tensión te recupera ese drenado de tensión que te causa una brecha. Porque del 8% pasas a 0% de tensión y empiezas con eso después de meter el gol. Entonces, eso pues deja vulnerable contra jugadores, ¿no? Contra los jugadores que vienen con un montón de ataque y defensa. Entonces, ellos tienen su propia atención y no vas a poder defender de manera correcta. Entonces, por eso se recomienda mucho utilizar brecha y tensión, para que tú recuperes la tensión con un solo foco. Con un solo foco que ganes, ya tienes la tensión necesaria para poder defender, ¿no? Ahora, en el online se está jugando mucho justicia. Si tú quieres jugar justicia brecha, estás muy vulnerable si se te drena la atención. Es que esto que se drena la atención es muy random. Puedes tener el 100% de tensión y hacer una brecha y no se te drena. Pero puedes tener el 100% de tensión y hacer una brecha y se te drena de golpe. Entonces, por eso es recomendable utilizar esta pasiva también en una gerente o en jugadores, ¿no? Esta de aquí. Tensión necesaria para brecha del equipo, menos 3.5%. Esto de aquí también es similar a lo que puedes ganar cuando tenemos el arquetipo de tensión. Eso lo veremos en otro video.
Si tienen alguna otra duda sobre brecha, pueden dejarlo en los comentarios, pero en esencia esto es todo lo que tienen que saber de brecha. El porcentaje de brecha del 10% se puede aumentar sin todo esto, claro, se puede aumentar con una super táctica que es cuernos de toro, o se puede aumentar con la tarjeta de suerte explosión. La explosión te aumenta un 20% de tasa de brecha total en tu equipo por un tiempo limitado, claro. Sí. Y eso pues no te facilita que haya una brecha o no. No, 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 eso es totalmente random. Sí, sí puede aumentar un poquito. An- Antes, cuando estaba, antes de la actualización 1.5, estaba muy roto tasa de brecha porque podías alcanzar con los jugadores, con todos tasa de brecha, un montón, y ese porcentaje pues se ve afectado en el tasa de brecha del equipo y pues sacabas brechas más fácilmente. Pero ahora está regulado, ya está nerfeado, y entonces ahora solo se puede alcanzar un máximo de porcentaje de brecha, ¿no? No puedes pasarte de ese porcentaje de brecha porque ya no te lo va a sumar a la tasa de brecha que vimos al principio, ¿vale? Ese es el importante, ese es el que te define cuándo va a haber una brecha o no. Ujú. Por eso, si nosotros vamos aquí en bonificaciones de equipo, aquí solo tengo un 1.8%. Eso se va a ver reflejado como punto 1 o punto 18% al tasa de brecha total del equipo. Entonces, yo jamás voy a poder activar en la segunda pasiva, que es perforación del mod del equipo. Ajá. Jamás, nunca lo voy a lograr. Entonces, si tú tienes un equipo brecha con otro arquetipo y tú dices, ¿por qué no puedo activar brecha o la tasa de brecha de perforación del equipo? Si yo tengo el 15%, arriba a la izquierda, ¿no? Que es el total, tengo 15% ahí, pues es porque solo le estás aumentando 1.5% a la tasa de brecha total del equipo y esa no te va a activar la pasiva de perforación del muro, ¿vale? Espero que haya quedado claro y esto es todo, ¿vale? Voy a tratar de subir videos de Inazuma Eleven. Estoy tratando de investigar. Pueden confiar un poco en mí porque mi tiempo de juego son más de 600 horas. Aparte, pues tengo mi historial de 1277 individual y 129 en línea. Y mi rango es mundial. Ajá. De hecho, yo juego muy seguido en las madrugadas, donde el horario en Japón o en China es arriba de la tarde. Entonces, en las madrugadas, yo soy de aquí de México, es más fácil tener la posibilidad de jugar con chinos y japoneses. Entonces, yo he peleado con ellos, sé sus cochinadas, sé todo lo que ellos juegan, o bueno, he aprendido mucho. Y sobre todo, aquellos que quieran mejorar en Inazuma Eleven, pues también pueden mandarme un mensaje y trataré de contestarlo. Si es algo relacionado con un arquetipo, pues lo voy a hablar en su debido momento en otro video. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.